Era la última vez que estarían todos juntos, 12 hombres y su maestro, reunidos alrededor de una mesa en Jerusalén, en la noche más cargada de la historia. Afuera, la ciudad hervía de peregrinos llegados para la Pascua. Adentro había un silencio extraño, una tensión que ninguno sabía nombrar, pero que todos sentían. Y entonces Jesús se levantó, se quitó el manto, tomó una toalla y un recipiente con agua, y comenzó a arrodillarse ante cada uno de sus discípulos para lavarle los pies. Nadie lo entendió, nadie supo qué decir, porque lo que estaba ocurriendo en esa habitación no era solo una cena, era el final de algo y el comienzo de todo lo demás. Y hay detalles de esa noche que casi nunca se cuentan, que cambian por completo lo que creemos saber sobre ella. Para entender lo que ocurrió en esa cena, es importante entender primero lo que significaba la Pascua en el mundo judío del siglo I. La Pascua, o Pesaj, no era simplemente una festividad religiosa, era el acontecimiento central de la identidad del pueblo de Israel, la noche en que, según los registros bíblicos, Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Una noche que cada familia judía revivía cada año con una cena ritual muy precisa, el Seder, donde cada alimento tenía un significado, cada gesto tenía una historia y cada palabra pronunciada conectaba el presente con aquel momento fundacional. Históricamente sabemos que Jerusalén se llenaba durante esas fechas de peregrinos llegados de toda la región. Se calcula que la población de la ciudad podía multiplicarse varias veces durante la Pascua. El ambiente era una mezcla de devoción profunda, tensión política y expectativa colectiva. Roma observaba con especial atención. Cualquier chispa podía convertirse en revuelta. En ese contexto, Jesús reúne a sus 12 discípulos en una habitación en el piso superior de una casa de Jerusalén, una habitación que los evangelios describen como preparada con anterioridad, en secreto, con instrucciones precisas que Jesús dio, sin revelar la ubicación hasta el último momento. Eso ya nos dice algo. Jesús sabía lo que iba a ocurrir, y sabía que esa noche era diferente a todas las demás. En este vídeo vamos a adentrarnos en esa habitación. Vamos a ver qué ocurrió realmente durante aquella cena, qué significaba cada uno de sus gestos en el contexto de aquella cultura, y por qué el acto de lavar los pies de sus discípulos no fue un gesto de humildad simbólica, sino algo mucho más radical y perturbador de lo que solemos imaginar. Porque hay algo en esa noche que casi nadie explica, y cuando lo entiendes ya no puedes ver esa mesa de la misma manera. La habitación donde se celebró aquella cena era, según los registros bíblicos, un espacio amplio, en el piso superior de una casa. En hebreo se conoce como el cenáculo, y aunque hoy ese nombre nos resulta familiar, en aquel tiempo era simplemente una sala privada, prestada, preparada en silencio. Históricamente sabemos que una cena de Pascua en el siglo I seguía un orden muy concreto. Había oraciones, cánticos, bendiciones sobre el pan y el vino y la narración del Éxodo. Era una liturgia viva, no una simple comida. Cada elemento sobre la mesa era un símbolo. El pan sin levadura recordaba la prisa de la huida de Egipto, el vino representaba la sangre del Cordero Pascual. Todo tenía un significado que los presentes conocían desde la infancia. Y es en ese contexto donde Jesús empieza a hacer algo inesperado. Antes de que la cena avance, se levanta de la mesa. Los evangelios describen ese momento con una precisión que llama la atención. Juan escribe que Jesús, sabiendo que había llegado su hora, que venía de Dios y que volvía a Dios, se levantó, se quitó el manto exterior y tomó una toalla. Llenó un recipiente con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. En aquel contexto, lavar los pies era la tarea del sirviente de menor rango en una casa, no del dueño, no del maestro, no del invitado de honor. Era el trabajo que se asignaba al esclavo más humilde, al que ocupaba el último lugar en la jerarquía doméstica, y no era un gesto menor. Los caminos de Jerusalén eran de tierra y piedra. Los pies llegaban a las casas sucios, cubiertos de polvo y estiércol. Lavar los pies de alguien era un acto de servicio real, físico, concreto. Ninguno de los 12 se había ofrecido a hacerlo, y eso nos dice algo importante sobre lo que había en esa habitación antes de que Jesús se levantara. Pero los evangelios nos dan un detalle que normalmente pasa desapercibido, pero que lo explica todo. Esa misma noche, durante la cena, los discípulos habían estado discutiendo entre ellos sobre quién era el más importante. Lucas lo recoge con una claridad que incomoda. Hubo entre ellos una disputa sobre quién debía de ser considerado el mayor. No era la primera vez que ocurría. A lo largo de los meses anteriores, la competencia entre ellos había aflorado en varias ocasiones. ¿Quién se sentaría a la derecha de Jesús en su reino? ¿Quién tendría más autoridad? ¿Quién ocuparía el primer lugar? Y es importante entender que esa disputa no era solo vanidad, era el reflejo de una expectativa muy concreta. Los discípulos seguían creyendo que Jesús estaba a punto de proclamarse rey de Israel, de expulsar a Roma y de establecer un reino terrenal. Y en ese reino, el rango importaba, la posición importaba. Cada uno quería asegurarse un lugar en la nueva jerarquía. Jesús lo sabía, conocía cada uno de sus pensamientos, conocía también que Judas ya había tomado su decisión. Conocía que Pedro lo negaría antes del amanecer. Conocía lo que le esperaba en pocas horas. Y aún así, se arrodilló ante ellos. Hay algo que casi nadie tiene en cuenta en este momento. En la cultura judía del siglo I, un maestro
nunca lavaba los pies de sus discípulos. Era inconcebible. La relación era exactamente la inversa. Eran los discípulos quienes servían al maestro, quienes le preparaban la mesa, quienes atendían sus necesidades. Lo que Jesús estaba haciendo no era un gesto de humildad dentro de las normas sociales de su tiempo. Era una inversión completa y deliberada de todo el orden establecido. Pero lo que ocurre después es clave, porque cuando Jesús llega a Pedro, algo se rompe. Pedro se niega. No puede permitir que su maestro se arrodille ante él. Y la respuesta de Jesús a esa negativa revela algo sobre esa noche que va mucho más allá del gesto en sí. Más adelante entenderemos por qué ese intercambio entre Jesús y Pedro es uno de los momentos más cargados de significado de toda la última cena. Cuando Jesús llega a Pedro con el recipiente de agua, Pedro retira los pies. No puedo permitir que me laves los pies, le dice. Y en esas palabras hay algo más que vergüenza o respeto. Hay una resistencia profunda, la resistencia de alguien que no entiende lo que está viendo y que siente que algo no encaja. Jesús le responde con una frase que detiene la respiración. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. No es una amenaza, es una declaración sobre lo que significa seguirle. Pedro, como todos los que estaban en esa habitación, había pasado 3 años aprendiendo de Jesús, viendo sus milagros, escuchando sus enseñanzas, pero seguía pensando en términos de poder, de jerarquía, de quién está arriba y quién está abajo. Y Jesús, arrodillado en el suelo con una toalla en las manos, le está diciendo que ese esquema ya no sirve. Entonces Pedro reacciona de la manera más característica que tiene a lo largo de los evangelios. Pasa del extremo de la negativa al extremo opuesto. Si es así, lávame también las manos y la cabeza, dice. Todo o nada. Y Jesús, con una paciencia que recorre toda la escena, le explica que quien ya está limpio no necesita lavarse entero, solo los pies. Podemos ver que en ese intercambio hay una enseñanza que Jesús lleva semanas intentando transmitir y que aún no ha llegado del todo. El reino que él está construyendo no funciona como los reinos humanos. En los reinos humanos, el que tiene más poder sirve menos. En el reino que Jesús proclama, ocurre exactamente lo contrario. Y esa noche no la está explicando con palabras, está demostrando con las manos en el agua y las rodillas en el suelo. Cuando termina de lavar los pies de todos, incluido Judas, se vuelve a sentar y entonces hace la pregunta que carga toda la escena de un peso que aún resuena. ¿Entendéis lo que he hecho con vosotros? Y aquí es donde la noche alcanza su punto de máxima tensión, porque lo que viene a continuación no es una respuesta tranquilizadora, es el anuncio de una traición. Jesús vuelve a sentarse en la mesa, la habitación está en silencio, y entonces dice algo que rompe ese silencio de una manera que ninguno de los presentes esperaba. Uno de vosotros me va a entregar. Los evangelios describen la reacción de los discípulos con una palabra que lo dice todo. Se entristecieron profundamente y comenzaron a preguntarse, con una angustia genuina, si serían ellos. No señalaron a Judas, no miraron hacia el culpable evidente. Cada uno miró hacia adentro y se preguntó si él mismo sería capaz de semejante cosa. Es importante entender lo que ese momento revela sobre los 12. Llevaban 3 años con Jesús, lo habían visto sanar enfermos, calmar tempestades, suscitar muertos, y aún así, cuando Jesús dice que uno de ellos lo va a traicionar, ninguno se siente completamente a salvo de ser ese uno. Eso nos dice algo sobre la honestidad con la que cada uno conocía sus propias sombras. Judas, según los registros bíblicos, también pregunta, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le responde, tú lo has dicho. Un intercambio que los demás no parecen escuchar o comprender. Juan añade que Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas sale a la noche. Históricamente sabemos que los demás discípulos interpretaron esa salida como una gestión ordinaria, que iba a comprar algo para la cena o dar limosna a los pobres. Nadie entendió lo que estaba ocurriendo realmente. Y entonces, en ese momento en que la traición ya ha salido por la puerta, Jesús toma el pan, da gracias, lo parte y lo ofrece a los que quedan. Toma el vino y hace lo mismo. Y pronuncia las palabras que ninguno de los presentes olvidará jamás. Esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre. No estaba improvisando. Estaba tomando los símbolos más sagrados de la Pascua judía, los mismos que aquella noche conmemoraban la liberación de Egipto, y les estaba dando un significado completamente nuevo. Pero hay algo que los evangelios mencionan casi al final de esa noche, y que abre una pregunta que no se cierra fácilmente. Antes de salir hacia Getsemaní, Jesús pronuncia una oración larga e íntima, y en esa oración hay algo que cambia la manera de entender todo lo que acaba de ocurrir en esa habitación. ¿Qué pidió Jesús esa noche? ¿Y por quiénes lo pidió? Antes de levantarse de esa mesa y salir hacia el huerto donde sería arrestado, Jesús oró, y lo que pidió en esa oración no fue protección para sí mismo, no fue fuerza para lo que se aproximaba. Lo que pidió, según los registros bíblicos, fue unidad, que todos fueran uno, como él y el Padre eran uno, que el amor que había en esa habitación no muriera cuando él ya no estuviera. Oró por los 12, oró por Pedro, que esa misma noche lo negaría 3 veces, oró por Tomás, que dudaría, oró por todos los que en el futuro creerían a través de ellos, y según Juan, también oró de alguna manera por Judas, que ya había salido a la oscuridad. Esa oración
es quizás el momento más íntimo de toda la vida pública de Jesús. El momento en el que el telón se corre y vemos ni al taumaturgo que sana, sino a alguien que está a punto de perderlo todo y que en ese momento no piensa en sí mismo, piensa en los demás. Y eso conecta con todo lo que ocurrió en esa habitación desde el principio. El lavado de los pies no fue un gesto teatral, fue una declaración. Jesús sabía que esa era su última noche con ellos. Sabía lo que Judas había planeado, sabía lo que Pedro haría. Sabía que antes del amanecer estaría solo, abandonado por todos los que estaban en esa mesa. Y aún así, se arrodilló ante ellos, los sirvió, los amó hasta el final. Es importante entender que la última cena no fue simplemente el preludio de la cruz, fue en sí misma una enseñanza completa sobre lo que significa el amor. No el amor que se da cuando es fácil, cuando el otro lo merece, cuando la situación es cómoda, sino el amor que se da precisamente cuando todo indica que no merece la pena darlo. Jesús lavó los pies de Judas, el mismo Judas que en ese momento ya había cobrado las 30 monedas, el mismo que saldría minutos después a señalarlo con un beso, y Jesús se arrodilló ante él de la misma manera que ante los demás. Eso no es una historia religiosa lejana, es una pregunta que nos hace a cada uno de nosotros. ¿Somos capaces de servir a quienes sabemos que nos van a fallar, de amar sin garantías, de arrodillarnos ante alguien que no lo merece? No porque seamos ingenuos, sino porque hemos entendido que el amor no depende de lo que el otro haga. La última cena ocurrió una sola vez, en una habitación de Jerusalén, hace 2000 años. Pero la pregunta que Jesús dejó sobre esa mesa sigue sin respuesta fácil. Y cada vez que alguien elige servir en lugar de competir, perdonar en lugar de guardar rencor, dar sin esperar recibir, esa mesa vuelve a estar puesta. Si este vídeo te ha hecho pensar, me gustaría saber qué ha sido lo que más te ha impactado de esta historia. El momento en que Jesús lavó los pies de Judas, la disputa de los discípulos por quién era el más importante, la oración final antes de salir al huerto. Déjamelo en los comentarios, leo cada uno de ellos. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje hoy, comparte este vídeo con esa persona. Suscríbete al canal si quieres seguir adentrándonos juntos en estas historias. Aquí seguimos cada semana.